Adelante, don Álvaro. Gracias, Roberto. Hoy tenemos a Roberto Díaz con nosotros, conmigo y con ustedes. Y entonces, pues, vamos a empezar de una vez esos dos temitas que tengo y que desde ayer los trasladé para hoy, pero hoy los traslado para el lunes para tener más detalles, ¿verdad? No quiero precipitarme. Así es que, atención, Roberto, vamos arriba con las llamadas de los amigos oyentes. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101 para sus preguntas para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Y bueno, adelante. Preguntarle a don Álvaro Bueno, me voy con la próxima. Buenas. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Señor Álvaro Albelo, hijo, mi respeto, mi cariño, mi admiración para usted. Espero que Dios le dé muchos años más de vida. Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Cree usted que la independencia de Haití se produjo a destiempo y por eso perdieron gran parte de su poderío económico en esos tiempos? Se produjo a destiempo y en cualquier momento iba a suceder lo mismo. Ellos convirtieron Haití en una especie de reinado, se convirtieron en emperadores, dividieron el país en 3 imperios. Entonces, ante esa situación, ante esa mentalidad, ante esa acción, no hay duda de que, en primer lugar, se precipitaron y, en segundo lugar, cometieron tremendo disparate. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, don Álvaro. Roberto, a preguntarle a don Álvaro si hay conocimiento de un piloto que era de Jarabacoa, yo. No sé si su hijo lo mandó a matar, que una vez le trajeron aquí un americano y le puso pisicona y le puso Coca-Cola. ¿Cómo se llama ese hombre? Para la llamada. Busque acerca de un piloto de Jarabacoa, don Álvaro, pregunta Tiburcio. Me voy con la próxima. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Una pregunta que yo te la hago, Álvaro. ¿Fue cierto que Aristóteles Onassis fue el hombre más rico del mundo? Lo oigo por la radio. ¿Quién? Aristóteles y Onassis. En un momento dado, estaba entre los más ricos del mundo. Onassis, un gángster, un mafioso que hizo fortuna vendiendo seguros a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, establecido ahí en Argentina. Después logró el amor de María Callas, la más grande soprano que ha dado el mundo, dentro y fuera de un escenario, de un teatro. Lo peor que le pudo pasar a María Callas, haberse juntado con este hombre, que sí, en un momento dado, estaba entre los más ricos del mundo. Una fortuna hecha sobre la sangre de venderle seguros a la Alemania nazi. Recordarle a los oyentes que al momento de hacer contacto con nosotros, bajar el volumen de su radio. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Yo quiero preguntarle a don Álvaro, la pelota McGregor que se hacía antes para jugar béisbol profesional en Haití, ¿qué ha pasado? ¿Se quebró la empresa? Y no solo la McGregor, sino otras también, eran fabricadas en Haití. Le salía más barato a la gente, por ejemplo, de las grandes ligas, a pesar de que Haití no ha tenido nunca un equipo de grandes ligas. Sin embargo, allí las hacían y les resultaba más barato. Ahora las están haciendo en Costa Rica, de manera que lo de esa firma que usted habla es cierto, pero no hay duda de que eso ha variado considerablemente. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Muy buenas tardes, Roberto, y muy buenas tardes, don Álvaro. Sube un poquito la voz, por favor. Don Álvaro, yo diría que el ser humano, el hombre, debe de tener una política para
para que no decidan de matar tantas mujeres, porque sufren los niños, sufren los padres, sufren los amigos. Es otra cosa, don Álvaro. Yo digo, el presidente Abinader, el pueblo debe darle otro chance para que... Ahí está su planteamiento. Efectivamente, como dice Roberto Díaz, ahí está su posición, que hay que respetarla, aunque usted no la comparta. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. ¿Cómo no? Sí. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Es María Marte de Santo Domingo Este. ¿Quiénes se formaron primero como pueblo? ¿Nosotros los dominicanos o los haitianos? No, los haitianos comenzaron esa llamada revolución contra los franceses, empezando el siglo XIX, hacia más o menos lograron la independencia, ellos le llaman así, hacia 1804, ¿verdad? Eso es primero que la República Dominicana. Lo único que esto logró afianzarse, esto quiero decir, la República Dominicana logró establecerse, los haitianos entraron en una discordia permanente y fueron debilitándose al punto de lo que es hoy, que si fue una república en el 1801, hoy no es nada. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Bueno, buenas tardes, Roberto. Saludos. Una pregunta para don Álvaro. ¿En qué año fue y qué consistió el Imperio Dominicano? ¿En qué año fue y en qué consistió? El Imperio Dominicano. El Imperio Adelante, Dominicano. don Álvaro. Pero ¿y qué pregunta es esa? Y nosotros hemos tenido algún imperio. Hemos sido víctimas de varios imperios. Ponga sus pensamientos en orden. Próxima llamada. Buenas. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Para el hombre de cápsula, una pregunta. La guillotina la hicieron fue en 1789, Álvaro. La guillotina. Hable más alto, no se oye. Preguntaba por la guillotina, la fecha en que se creó. No, en medio de la propia Revolución Francesa, a cargo del doctor Guillotin, Henri Guillotin, que consideró que era una manera más rápida, más sencilla y menos dolorosa de aplicar la justicia por parte de la Revolución Francesa. Hacia la Revolución Francesa de finales del siglo XIX. De manera que, ¿qué podría yo decirle a usted? Especificar un año, una fecha determinada es prácticamente imposible. Corresponde al doctor Guillotin y corresponde a la idea de que supuestamente de esa manera se aplicaba mejor la llamada justicia revolucionaria. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Yo soy Freddy de los Mameyes. Adelante, Freddy. Roberto, un abrazo personal de agradecimiento para ti por algo que hiciste por mí. Y vos, don Álvaro. Si fue a través de la Z, agradézcale a la Z101. Adelante. Está bien. Muy bien, gracias, Roberto. Don Adelante. Álvaro, un abrazo. Óigame algo. Yo tuve el placer de conocer la única hermana que le quedaba viva, o no sé si era la única hermana de Eduardo Brito. Ella vino a la zona colonial en el 90 a realizar una mansión en 3 casas coloniales. Se cayó la llamada. Más conocí No pudo terminar viuda, la idea. Roselena Bobadilla, la viuda de él, que vino aquí con 2 hijos y tuvo la bondad de ir a mi casa a darme las gracias por todo lo que yo había hecho por la memoria de Eduardo Brito. Pero una hermana no la conocí. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Sí, fíjese, mi pregunta son 2. Adelante. Ahora no son vallas, ahora son jornadas de afiliación.
ya no son marchas. No, pero era una pregunta, un planteamiento. Me voy con la próxima. Buenas tardes. Sí, gracias, Adelante. gracias. Para recordarle a don Álvaro que Onassis también casó con Jackie Kennedy, la ex de John Kerry. Pero Buenas no se entiende tardes. nada. Busque No sé. un teléfono mejor, una posición mejor y un ordenamiento mental mejor, porque no se entendió nada de lo que usted dijo. Buenas tardes. Adelante con... Sí, adelante. Sí, un placer comunicarme con usted y con don Álvaro. Para hacer una pregunta a don Álvaro. Yo tengo 60 años y siempre oigo esa palabra gringo. Gringo, ¿de dónde viene esa palabra? Y si, Los mexicanos, después de la intervención militar de Estados Unidos en México, porque hubo una guerra entre ellos, pero también una intervención militar, ya la había tenido Pancho Villa en Columbus contra Estados Unidos. Entonces vino Estados Unidos y reaccionó de esa manera, con un uniforme verde, y entonces los mexicanos le voceaban a los soldados de ocupación: gringo, o sea, verde, vete. Ahí viene lo de gringo, verde, vete, gringo. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Realmente no es una pregunta. Yo quiero una vez más felicitar y agradecer a don Álvaro que tiene esta hora. Excelente con todo lo que él comenta. Pero Pensé que había terminado la joven. Me voy con la siguiente, Francis. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle a don Álvaro, ¿a quién va a dejar a él como sustituto con esta sapiencia? Yo quiero que me diga si él tiene a alguien ya. Eso no se plantea con anticipación. Nadie se adelanta a los acontecimientos. Solo Dios dispone. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Para felicitar a don Álvaro, que yo le damos salud. Y para una pregunta, para preguntarle a don Álvaro, que no le hice una pregunta, que cuál ha sido el mejor presidente del dominicano. Mi pregunta sería que cuáles han sido los dos peores presidentes dominicanos. Posible decir cuál es el mejor. Todos los presidentes aportan algo, todos los presidentes se destacan, y en cuanto a los peores, lo mismo. Todos los presidentes se equivocan. Buenas tardes. Adelante con su pregunta. Tiene que bajar el volumen de su radio. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, una pregunta para don Álvaro. O sea, dos preguntas. Primero, si él está de acuerdo con la pena de muerte. Y segundo, ¿quién es peor, el que compra o el que vende? Bueno, esa pregunta, que quién es peor, el que compra o el que vende, eso no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es organismos oficiales que determinen la calidad de esas operaciones, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado, la primera pregunta, ¿cuál fue, Roberto? Su opinión acerca de la pena de muerte, don Álvaro. Yo estoy de acuerdo que se incluya la pena de muerte, pero para eso hay que reformar la Constitución de la República. Pero sí, estoy de acuerdo, hay crímenes que merecen ser sancionados a través de la pena de muerte. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro, y bendiciones para usted. Don Álvaro, yo quiero que usted me a mí y que le dé un consejo al presidente de la República. ¿Qué va a hacer el presidente con la DGC y toda esta multa fantasma y este desorden que hay? Un momentito. ¿Quién soy yo? Buenas para darle tardes. consejo? Adelante con su pregunta. Ni usted tampoco. Esa es no es una pregunta que usted ha hecho. Usted ha hecho un comentario y, por cierto, desafortunado. Una persona que haya metido al impresor del Estado y una persona que firmó el peaje de sombra, que firmó. Su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla Fernando Ferreira de Santo Domingo Oeste. Adelante. Don Álvaro, yo leí un libro de un escritor llamado Ricardo Céspedes, titulado Lo que mataron a Guzmán. Y dentro de todas las cosas que él... No conozco ese libro. ¿Quiénes mataron a Guzmán? A don Antonio Guzmán, si es que se refiere usted a eso. Don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, pues no lo mató nadie. Se mató él mismo.
se suicidó una noche terrible en el mismo Palacio Nacional. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Saludos a don Álvaro. Don Álvaro, yo tengo una inquietud, que yo he escuchado muchos comentarios, que en la época de Trujillo existía la policía muy represiva, le llamaban Caco Blanco. Esa policía era cruel y asesina. Pero que era dirigida por Camacho. Cruel y asesina, no, esa expresión no. Había gente crueles, había gente que mataban por un quítame esta paja, pero la institución no era así. Usted no puede referirse a una institución de esa manera absoluta, imposible. No es justo, pero además tampoco obedece a la verdad. Última llamada de esta ronda. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Desde Montecristi, una pregunta para don Álvaro. Adelante. ¿Fue correcta la decisión de Camaño de venir al país con un movimiento guerrillero? Se precipitó, consideró que estaba unido a los palmeros, estaba unido a los jóvenes revolucionarios y que muchos de ellos habían dado el ejemplo y habían muerto luchando, y que él tenía que venir también a luchar. Fue un error de parte de quien fue también un gran líder popular que pudo haber llegado incluso a la presidencia de la República. Nos vamos a la pausa.